Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traigo una comparativa entre la nueva Modena 175 y la WS175 Sport. Ambas motonetas son de la marca Itálica y ambas motonetas son prácticamente nuevas. Son del año 2026. Este video lo hago porque hay personas que me preguntaron cuál de estas dos es mejor, y si tú tienes dudas también y quieres saber cuál de estas dos motonetas vale la pena comprar, bueno, quédate en este video porque vamos a hablar de prácticamente todo. Primeramente, el precio. Actualmente la Modena 175 tiene un precio de 30,000 pesos. Sí, tú lo estás viendo, esta motoneta subió de precio, ya que su precio de lanzamiento era de 28,000 pesos, o sea que subió 2,000 pesos más. Mientras que la WS175 se mantiene en un precio actual de 28,000 pesos. Claro que estos precios son en pesos mexicanos y están sujetos a cambio. Eso quiere decir que pueden estar más caras o pueden estar más baratas. En el caso de la WS175 puede llegar a estar hasta en 30,000 pesos. Ahora, si nos enfocamos en el motor, ambas motonetas cuentan con un motor de 4 tiempos, son monocilíndrico y cuentan con transmisión completamente automática. Eso quiere decir que solamente van a acelerar y van a frenar. Y en el caso de la cilindrada, las dos poseen una cilindrada de 168.9 centímetros cúbicos. Ambas motonetas cuentan con arranque electrónico y de pedal, y por supuesto ambas tienen un enfriamiento por aire. Algo en lo cual sí cambia es en el torque y en la potencia, porque la Modena 175 posee mayor torque y mayor potencia que la WS175. Desde luego que ambas motonetas van a alcanzar una misma velocidad de 105 km por hora, pero vamos a tener unos cambios en el tanque de gasolina. Mientras que en la Modena tenemos 6.5 litros, en la WS175 tenemos 5.5 litros. Estamos hablando de 1 litro menos en la WS175. Y eso claro que hace la diferencia. Porque si lo multiplicamos con el rendimiento que tienen, que las dos tienen un rendimiento de 26 km por litro, en la Modena 175 por un solo tanque vamos a recorrer 156 kilómetros, mientras que en la WS vamos a recorrer 143 kilómetros. Y en este apartado la Modena 175 está ganando en varios aspectos, mientras que la WS175 solamente se lleva el punto por costar 2,000 pesos menos que la Modena 175. Ahora, si hablamos sobre la carga, la suspensión y la rodada, ambas motonetas soportan una carga máxima de 150 kilogramos, pero vamos a tener una diferencia en la suspensión porque por lo menos en la parte trasera, ya que en la parte delantera tenemos en ambas motonetas horquilla telescópica, pero en la Modena 175 tenemos doble amortiguador, mientras que en la WS solamente tenemos un solo amortiguador. Ahora, en cuanto a la rodada, tenemos ring número 12 en la Modena 175 en ambas llantas, mientras que en la WS175 tenemos un ring número 10, pero las llantas son más altas, y en la Modena tenemos unas llantas más bajas, por lo que visualmente vemos prácticamente la misma medida en las llantas. Pero ya en las medidas, la Modena 175, sus llantas son un poquito más grandes que en la WS175. Ahora, el tipo de llanta que tiene la Modena 175 son de tipo lisas, son enfocadas más para carretera, para ciudad, porque el uso de esta motoneta es más urbano, mientras que en la WS175 cuenta con unas llantas del tipo doble propósito. Eso quiere decir que se va a desempeñar muy bien tanto en la ciudad, pero también se va a desempeñar muy bien en la terracería. Así que si tú vives en una comunidad donde la mayoría de tus calles son de terracería, vete por la WS175 porque se va a desempeñar muy bien. Y no digo que la Modena no pueda entrar a ese tipo de caminos, pero sí las vas a sentir que se resbalan con gran facilidad, mientras que la WS en terracería te da mayor seguridad. Ahora, lo mejor que tiene la Modena 175 es el frenado, porque es la única motoneta que tiene no solamente freno de disco en la llanta delantera, sino que también cuenta con freno de disco para la llanta trasera. Mientras que la WS solamente tenemos freno de disco en la llanta delantera y en la parte trasera tenemos freno de tambor.
Ahora, un cambio muy importante también son los rines, porque en la Modena tenemos unos rines más bonitos que son de aleación o de aluminio, mientras que en la WS175 tenemos unos rines que ustedes lo denominan como rines de carretilla o rines sencillos. Desde luego que los rines son una parte muy importante porque resaltan mucho visualmente a cualquier motoneta o cualquier vehículo. Entonces, en este apartado definitivamente la Modena 175 se lleva nuevamente el punto, porque está ofreciendo una mejor suspensión y no solamente eso, sino que en cuanto al frenado es superior a cualquier motoneta que vende la marca Itálica. Ahora, en cuanto al tablero de instrumentos, vemos del lado izquierdo el tablero de la Modena y del lado derecho el tablero de la WS175. La verdad es que cualquiera de los dos tableros cuentan con información básica, prácticamente lo que necesitamos, pero si tú me preguntas cuál de los dos tableros me gusta más o lo veo más funcional, yo te diría que el de la Modena 175, ya que el tablero de la 175 tiene un detalle en el Trick 1. ¿Por qué? Porque se reinicia. En cuanto tú enciendes la motoneta, empieza a contar desde cero, llegas a un lugar, apagas la motoneta y no te respeta esos kilómetros que recorriste, sino que se reinicia de cero. Prácticamente no puedes tú saber cuántos kilómetros te dura un tanque de gasolina, a menos que lo apuntes directamente en el odómetro. Cuando la función del Trick 1 es calcular cierto viaje o el tanque de gasolina sin que se esté reiniciando desde cero cuando tú estés apagando la motoneta y volviéndola a prender. Ese es un detalle que tiene el tablero de la WS175. Y bueno, en cuanto al precio de esos tableros, el tablero de la WS175 tiene un costo de 1,713 pesos, mientras que el de la Modena no tenemos ninguna información, todavía Itálica no carga la información de las refacciones o los costos de las refacciones de la Modena 175. Ahora, si nos vamos al apartado de refacciones, volvemos a lo mismo porque solamente la WS175 cuenta con información ya cargada en cuanto a sus refacciones, mientras que la Modena 175 no hay refacciones todavía publicadas en la página de refacciones de Itálica. Ese puede ser algún detalle en cuanto a esta motoneta. Desde luego que este detalle se va a solucionar, pero si tú te compraste la Modena desde que fue su lanzamiento, estoy hablando de hace 2 semanas, si te llegó a salir mal y no tienen refacciones, pues tendrás que esperar. Es lo único que queda. Bueno, eso es en cuanto a las refacciones de ambas motonetas. Ahora, ¿por qué te comprarías la Modena 175 por la cantidad de 30,000 pesos? Bueno, las razones son estas. Primero, tenemos mayor potencia y mayor torque. Eso desde luego se va a sentir en cuanto tú se lo exijas al motor. Segundo, cuentas con un mayor tanque de gasolina de 6.5 que te ofrece la Modena contra los 5.5 que te ofrece la WS175. Desde luego que el tanque de gasolina es muy importante. Tercero, mayor rendimiento por tanque de gasolina, 156 kilómetros contra los 143 kilómetros que te ofrece la WS. Cuarto, doble amortiguador trasero. La verdad es que la suspensión trasera es muy importante porque te va a dar esa seguridad de que subas a una segunda persona sin importar su peso. Aunado a la potencia y al torque que tiene esta motoneta, la verdad es que apenas si se va a sentir. Quinto, el freno de disco trasero. Como ya lo he comentado, esta es la única motoneta que vende la marca Itálica actualmente que tiene freno de disco en la llanta trasera. No hay ninguna otra motoneta que te lo ofrezca. Esta es la única. Ahora sexto, rines de aleación o de aluminio. La verdad es que los rines de esta motoneta se miran muy bien y aparte que son funcionales. Séptimo, el tablero completamente digital. Y no solamente eso, sino que es un tablero funcional. Hasta el momento no hay quejas de este tablero de instrumentos. Y por último tenemos la iluminación completamente LED. No solamente en la parte delantera, sino que en la parte trasera. Mientras que la WS175 solamente tenemos iluminación LED en la parte frontal, pero en la parte trasera seguimos contando con luz de halógeno. Y prácticamente esos son los puntos por lo que tú deberías de comprarte esta motoneta y no la WS175. Y sobre todo si vives en una ciudad o en una zona de clase media o alta, definitivamente esta motoneta te va a lucir muy bien.
Ahora, ¿por qué deberías de comprarte la WS175 Sport? Bueno, primeramente porque el precio es más bajo, te vas a ahorrar actualmente 2,000 pesos. Después, las llantas. Si tú vives en una comunidad en la cual la mayoría de tus calles no están pavimentadas y son de terracería, definitivamente la WS175 te va a dar un rendimiento muy pero muy a la altura. Créeme que este tipo de llantas te dan mayor seguridad por encima de otras motonetas. Otro punto importante es que esta motoneta cuenta con parrilla de carga, a diferencia de la Modena que no tiene parrilla de carga, solamente tiene unos sujetadores para el copiloto. Por lo cual a esta motoneta le vas a poder agregar un maletero y vas a ampliar la capacidad de carga. Otro punto importante es que el asiento de esta motoneta es ancho y es más largo que el de la Modena 175. Y no solamente eso, sino que el asiento es más cómodo. Ahora, el siguiente punto va enfocado más a la altura. Si eres una persona más alta, si mides arriba de 1,65 m, te va a quedar a la perfección. Y por último, esta motoneta, en cuanto a su ensamble, en cuanto a las llantas, las dimensiones que tiene, se presta para un uso rudo, algo que en la Modena no vas a tener porque la motoneta la tienes que manejar con más cuidado, porque si te llegaras a caer con ella, sí puedes llegar a quebrar algunos plásticos que te van a costar más dinero que en esta WS175, ya que la estructura o el diseño de esta motoneta está hecho como para un uso rudo. Por más que se te caiga, es muy difícil que llegues a quebrar los plásticos. Porque miren el frente, tiene muy pocos plásticos y tiene protección en los aros o en los faros principales. Y bueno, prácticamente esas son las razones por lo cual deberías de comprarte ya sea la WS175 o la Modena 175. Y bueno, ya como una pequeña publicidad, en la descripción de este video les dejo unos enlaces para que compren sus cosas por Mercado Libre. A ustedes les cuesta prácticamente lo mismo, pero a nosotros nos ayudan un poquito más. Espero que te haya gustado este video, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.